Hola, buen día a todos. Gracias por acompañarnos a nuestro webinar en colaboración con la empresa argentina IRB, uso de herramientas de modelización en la planificación de la movilidad. Quisiéramos comenzar con algunos anuncios. El martes 13 de octubre tendremos nuestra segunda edición de PTV Talks Student Edition en español, donde 2 estudiantes destacados de Colombia presentarán proyectos con el fin de mejorar la movilidad de su ciudad. También tendremos el webinar Construcción de un modelo base para la representación detallada de bicicletas en BICIM con el ponente Alejandro Sániger el martes 20 de octubre. Y bueno, para comenzar, pasaré el micrófono al ingeniero Gilberto Rueda, Business Development Manager de PTV América Latina, quien presentará a nuestro primer panelista. Hola Laura, buenos días, muchas gracias. Perfecto, bueno, pues para comenzar esta presentación, comienzo por presentar al primer panelista, quien él es el ingeniero Guillermo Eduardo Jampolsky, quien es ingeniero civil con orientación en vías, comunicación y tránsito y transporte, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires en el año 1993. Guillermo realizó una especialidad de posgrado en el año 1996 en Tokio, Japón, en la JICA, sobre la planificación de infraestructura de transporte público urbano. Entre 2002 y 2003 realizó la carrera y especialización en proyecto urbano por la Universidad Nacional de Buenos Aires, la UBA, y por la Universidad de Cataluña en su Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Actualmente, Guillermo se desempeña como presidente de la consultora Ingeniería en Relevamientos Viales S.A. IRB, firma con vasta experiencia en planificación de transporte, movilidad urbana, modelización y relevamiento de infraestructura vial. Durante 2006 y 2007 ocupó el cargo de director general de tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Bienvenido, Guillermo. Gracias, Gilberto. Ahora pasaré el micrófono al ingeniero Juan Lozano, nuestro Sales Engineer para América Latina, quien presentará a nuestro siguiente panelista. Muchas gracias, Laura. Buen día a todos. Me corresponde presentar al ingeniero Gonzalo Carus. El ingeniero Gonzalo Carus es ingeniero civil con orientación en transporte en la Universidad de Buenos Aires y cuenta con estudios de maestría en planificación y gestión de la ingeniería urbana. Esto es correspondiente a un programa especializado de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Tecnológica Nacional. Desde 2005, Gonzalo trabaja en la consultora IRB, donde tiene el cargo de gerente técnico, el cual lleva coordinando estudios relacionados con ingeniería de tránsito, planificación de transporte y de movilidad. Desarrollan proyectos para diversas ciudades en Argentina y Latinoamérica, tanto para entes gubernamentales como privados. Gracias, Juan. Y para finalizar, presentaré a nuestro último panelista, el ingeniero Freyway Liendo Martínez. Él estudió Ingeniería Civil con orientación en Vialidad, Tránsito y Transporte en el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño de Venezuela. Trabajó como especialista urbano en la Alcaldía de Maracaibo en Venezuela desde 2017. Trabaja en la consultora IRB como ingeniero de proyecto, donde se especializó en modelización de tránsito y transporte. Gracias y damos comienzo sin antes recordarles que la sesión de preguntas y respuestas será al final de la presentación. Buenos días a todos. En principio quería agradecer a los amigos de PTV por la invitación a participar en este webinar. Nosotros somos una consultora argentina que está en el mercado desde hace ya más de 15 años. Somos una consultora que nos especializamos en todo lo que son servicios de consultoría en movilidad y transporte. Y bueno, desde hace años estamos trabajando con las herramientas que nos brinda PTV Group. Nos hemos especializado en modelizaciones microscópicas
y también macroscópicas. Utilizamos el Visum, el Visim, hemos hecho estudio con el BigWalk y también con el Vistro. Y nuestra idea como consultora es poder brindarle soluciones ya sea a los gobiernos, a los municipios, como también a las empresas privadas que requieran nuestro servicio. Entonces, de esta forma, nosotros en el equipo contamos con un equipo que es interdisciplinario y, bueno, hemos trabajado en distintos proyectos en varias ciudades donde se analizan distintas temáticas de la movilidad y hemos desarrollado proyectos en función de todas las variables que la movilidad, la ingeniería de tránsito nos permiten desarrollar. Los servicios que hemos brindado no solo son en la República Argentina, sino que hemos trabajado en Costa Rica, en Brasil, en Perú, en Chile, en Nicaragua y también hemos trabajado en Ecuador. Como les dije, hace más de 15 años que estamos en el mercado y hemos desarrollado en esta vida útil más de 200 proyectos. Bueno, como todos saben, ¿cuál es el uso de las herramientas de modelización? ¿Sí? ¿Y para qué sirven? ¿Por qué es importante desarrollar proyectos usando las herramientas de modelización? Bueno, en primer lugar porque la movilidad, la ingeniería de tránsito, el transporte cuentan con un sinfín de variables y la modelización permite simplificar todos esos datos y todas esas variables y poder desarrollar con el modelo un estudio que tenga en cuenta todas ellas. Facilitan todo lo que es la representación de las redes, los flujos, las interacciones entre los vehículos y las personas y de esta forma permiten que los ingenieros, los arquitectos que trabajan con estos modelos evalúen diversas condiciones y medidas de control. También permiten generar distintos escenarios y en función de esos escenarios obtener distintos resultados y permiten que esos resultados sean visibles, ya sea de una situación actual como también de las propuestas que el proyecto desarrolle. ¿Y para qué lo utilizamos? Lo usamos para análisis de capacidad y congestión, encontrar los niveles de servicio, estimar los niveles de servicio, y qué pasa cuando hay una propuesta o un proyecto, ver cómo ese proyecto puede llegar a impactar en las redes viales, qué medidas de control se pueden proponer y la evaluación de las mismas, la operatividad del transporte público. Vamos a ver hoy un caso particular desarrollado hace unos años en la ciudad de Viedma y también en todo lo que es la operatoria de estaciones, centros de transbordo, donde la movilidad del transporte es la actividad más importante. Y ya previo a analizar cada uno de los casos, veamos un poco los distintos niveles, los distintos estatus de movilización que existen. Todos sabemos que podemos partir de un nivel macroscópico, como es el Visum, a un nivel microscópico, como puede ser el caso del Visum para los vehículos o el BigWalk para los peatones, pasando por un nivel intermedio, como es el macroscópico, con el software Vistro. En el caso del Visum o del BigWalk, permiten desarrollar modelos en una escala más pequeña. Los macroscópicos permiten que estos sean modelos que se desarrollen en una escala mayor y permiten representar el comportamiento de las personas, ya sean si es un peatón o si es una persona en un vehículo, cualquier vehículo que este sea, un auto, una bicicleta, una moto, un colectivo, un camión, y además permiten desarrollar y permiten cargar en el modelo el comportamiento individual de las personas. ¿Y para qué los utilizamos? Para hacer estudios de impacto, ya sea de emprendimientos públicos como también de emprendimientos privados. Hemos desarrollado nosotros varios proyectos en lo que es la ciudad de Buenos Aires y la área metropolitana y otras ciudades del país. Bueno, análisis donde en sectores complejos de una ciudad, donde se plantean implementar proyectos como por ejemplo distintos BRT
que hemos desarrollado en el AMBA. AMBA es el área metropolitana de Buenos Aires, donde viven alrededor de 15 millones de personas, incluye la ciudad de Buenos Aires y el área que conurba a la ciudad. Hemos trabajado también en proyectos en Mar del Plata y, por ejemplo, también en proyectos en Costa Rica, usando estas herramientas. Y también en estudios peatonales con el BISWalk hemos desarrollado un estudio para una estación ferroviaria que se podría implementar en el futuro en la ciudad de Buenos Aires. Con el mesoscópico, a nivel mesoscópico, contamos con el Bistro. Como dije, es un modelo, es un estrato intermedio entre el macro y el micro, y permiten un análisis del comportamiento de los vehículos y del grupo de vehículos. Y sirven para estudios de coordinación semafórica. Hemos hecho proyectos, por ejemplo, en el eje Costa Medio de la ciudad de Buenos Aires, y también estudios de intersecciones en distintas redes de mediana escala. Hemos desarrollado muchos proyectos en la ciudad de Buenos Aires. Y ya a nivel macroscópico, el PTB Visum es un modelo que se desarrolla en gran escala y permite cuantificar las variables relacionadas con las características de flujo. Por ejemplo, es muy útil y es totalmente necesario cuando uno habla de planes de movilidad. Hemos hecho planes de movilidad en distintas ciudades de Chubut, de Bariloche, de Tucumán, el sistema de transporte público, el eje del BRT que les comenté recién, en la ciudad de Mar del Plata. Por ejemplo, el caso que vamos a ver hoy en Viedma. Viedma es la capital de la provincia de Río Negro y está en el norte de la Patagonia, en el comienzo de la Patagonia Argentina. Y también estudios de demanda en proyectos de gran envergadura, como por ejemplo el Paseo del Bajo, para conocer la demanda que pueden tener los distintos tramos de red con distintos escenarios de ser evaluados, y también en evaluación de distintas redes viales. Hemos trabajado en Costa Rica, por ejemplo, para la ciudad de Buenos Aires, para desarrollar el mapa de ruido. Bueno, ahora van a hablar el ingeniero Gonzalo Carus, que nos va a comentar el proyecto de la ciudad de Viedma que les comenté recién, y después va a hablar el ingeniero Freyweil Liendo Martínez, que va a comentarles dos proyectos desarrollados con el PTB Visum y el PTB BISWalk, ambos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hasta luego. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Carus. Voy a avanzar con la presentación ingresando en la sección de estudio de casos. Vamos a presentar tres casos. El primero es la optimización de redes de transporte público en Visum, es un modelo de macro simulación. Y hemos seleccionado la ciudad de Viedma, un estudio que hicimos de optimización de transporte público en el 2013 en IRB. Hemos seleccionado esta ciudad debido a que es una ciudad intermedia. Muchas veces se ven metodologías o estudios de casos, ciudades grandes o ciudades, no sé, de mayor escala, o aglomerados o áreas metropolitanas, y pocas veces ciudades intermedias, donde justamente es allí donde menos instrumentos de planificación urbana se utilizan, y esto se ve reflejado en crecimientos desordenados hacia el imperio, bajas densidades, poca mixtura de usos, concentraciones de usos en pocas cuadras, sobre todo en el área central, y que hace todo esto que los servicios de transporte público que se presentan sean ineficientes en términos de tiempos y de costos, generando modos poco competitivos para los usuarios, con altos costos para los operadores del sistema y las instituciones públicas, presentando problemas que sigan existiendo en algunos casos, en algunas ciudades, frente al uso del automóvil particular o las motos. Esta ciudad presentaba en el año 2010 aproximadamente 60.000 habitantes. A la fecha, junto con una localidad cercana que también se estudió, que es Carmen de Patagones, en este estudio, llegan a los 80.000 habitantes. Tiene una superficie de 28 kilómetros cuadrados aproximadamente, con un sistema de transporte público que está compuesto de 6 líneas urbanas y 2 líneas interurbanas que la vinculan con Carmen. Transporta anualmente 3,5 millones de pasajeros, o por lo menos al momento de ese estudio, recaudando 5,8 millones de pesos, recorriendo 1,7 millones de kilómetros. ¿Sí? Se presenta un alto grado de cobertura territorial, una muy densa red del área central, que
esto también sucede en varias ciudades intermedias, y presenta una red radial y con accesos a la línea de colectivo a menos de 300 metros de cada hogar. Es una buena accesibilidad con una cantidad de pasajeros por hora pico de 2.300. Bueno, la metodología del estudio se basaba en la recolección de información para generar los datos de entrada, que luego un modelo de asignación de demanda, un modelo operacional y la generación de resultados y productos. ¿Sí? Entre los datos de entrada destacamos tres partes, como la oferta física, que es de datos que tienen que ver con las arterias, con la cantidad de carriles efectivos de circulación y de estacionamiento, las velocidades permitidas, los sentidos de circulación, el tipo de pavimento, que es otro tema clave en las ciudades intermedias, donde hay muchos sectores de la ciudad, sobre todo hacia donde se va expandiendo, que presentan calles de tierra o de ripio en mal estado, y eso hace que los costos de operación sean muy altos. Luego las rutas de transporte público, y en términos de oferta operativa, la parte de frecuencias de las líneas, o sea, el intervalo entre una línea y la otra, entre el paso de dos unidades de la misma línea, las velocidades de circulación, ya sea la velocidad comercial como la velocidad teniendo en cuenta los tiempos de viaje total, los tiempos en las paradas, los tipos de los vehículos utilizados, las tarifas. Y después, en términos de demanda, lo que es las matrices origen y destino, define la demanda de los viajes, la ocupación de las rutas de transporte público en puntos clave o dentro de la ciudad. Todo esto componía un poco lo que es el relevamiento de información que da después una entrada hacia el modelo de asignación, que es la representación simplificada de las condiciones de demanda de este sistema, y que permite hacer la asignación de la demanda para la situación actual, la cual se calibra con la información recolectada y permite tener como la foto o el escenario base sobre el cual se va a trabajar. Luego está el modelo operacional, que está definido con los parámetros de operación, de las rutas, lo que tiene que ver con las flotas, las frecuencias y los tiempos, y que permiten después alimentar, además de, sobre esto se calculan las flotas y las frecuencias, permiten alimentar los modelos tarifarios también. El tema de evaluación gráfica y numérica de resultados es muy importante para la toma de decisiones técnicos, pero también para compartir resultados con operadores, políticos, los vecinos, los usuarios, facilitando la comprensión de los resultados para diferentes actores que presentan diferentes conocimientos. Y estos gráficos, además de ser muy importantes para nosotros los técnicos, generan una mejor relación, una mejor vinculación para el entendimiento de las problemáticas y el entendimiento de las optimizaciones que son necesarias. A la izquierda vemos un diagrama de asignación, en este caso una asignación de demanda, pero también se puede hacer asignación de oferta, vincular relaciones entre oferta y demanda también, líneas de deseo de viaje, zonas. Vemos como, por ejemplo, acá este es el sector centro de la ciudad de Viedma, cómo se cargan más. Ahí está un punto clave que es el hospital, siempre suele pasar, es el punto más característico con mayor demanda. Y después vemos, por ejemplo, esquemas de perfiles de carga de una unidad. Eso también sirve para saber cómo está operando esa línea, cuánto tiempo está vacía, cuánto tiempo está llena, y ver cuáles son los puntos claves en estaciones de transferencia o estaciones de subida y baja. Después, una vez calibrados ya los sistemas en la situación actual, se pasa a la generación y evaluación de escenarios, donde destacamos la dinámica que se presenta entre tres actores claves que conforman el sistema, que presentan diferentes demandas, necesidades y expectativas, ¿sí?, sobre el sistema, que serían los usuarios, los operadores y los entes públicos. Y lo que nosotros tenemos que buscar siempre es el equilibrio entre estas tres patas, debido a que en muchos puntos coinciden en las necesidades, pero otros puntos se contraponen. Y esos puntos que se contraponen son
quizás los más riesgosos del sistema. Los usuarios buscan mayor accesibilidad, mejores frecuencias, mejorar los tiempos de viaje, mayor confort dentro de las unidades, menor cantidad de transbordos. Los operadores buscan disminuir los costos de operación, que sería como tener menor cantidad de unidades operando, disminuir los kilómetros, sobre todo los kilómetros con baja cantidad de demanda, mayorar la cantidad de pasajeros y buscar también, por ejemplo, pasar por la menor cantidad de sectores de ritio, de tierra que dañan las unidades y comprometen los costos del sistema. Luego están los entes públicos que buscan equilibrar los usuarios y los operadores, incluyendo los subsidios, aportar, pero muchas veces, bueno, los subsidios hay en Argentina, ¿sí? Es un tema de tratar de completar la tarifa técnica. Hay también en otras partes de Latinoamérica, pero bueno, en Argentina ya hace varios años que es mayor la participación del subsidio, hay mayor participación del Estado que lo que paga el usuario. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Buscando este equilibrio también y priorizando a los usuarios, corresponde, que son los contribuyentes, genera también mayores costos y servicios ineficientes debido a que prolongan servicios sin planificación o prolongan la ciudad teniendo que prolongar esos servicios sin una planificación. Entonces estos modelos también permiten hacer comprender a los entes públicos de las necesidades de una planificación en su ciudad. Bueno, luego se empiezan a generar los escenarios buscando equilibrar las necesidades de estos tres sectores y la vinculación entre lo que es la demanda existente y futura de la ciudad con la oferta o los servicios en términos de flota y frecuencia. Y buscando jerarquizar el sistema circulando por la ciudad, que tengan mejores características de los pavimentos, sean distribuidoras principales o distribuidoras de viaje, de los parques de viaje, conectando con los diferentes usos del suelo y tratar de circular por menor cantidad de vías angostas y haya aceras angostas, que es difícil en la espera de los usuarios. ¿Sí? Todo esto se piensa cuando se hace la optimización y luego empiezan a aparecer las propuestas de desdoblamiento y agrupamiento de recorridos, rectificación de recorridos, eliminación y incorporación de rutas. Acá vemos, por ejemplo, un caso en Viedma que hemos trabajado, que hay una línea que tenía casi 20 kilómetros de extensión, como ver acá en la imagen de la izquierda, que, por ejemplo, acá está el centro, pasa dos veces por el centro, o sea, vinculando los distintos barrios. Y lo que se hizo en esto, bueno, acá está el perfil de carga de esa línea, de cómo tiene menos carga en el inicio, ¿sí? Una gran carga en el inicio, después pocas cargas, ¿sí? se mantiene con bajas cargas y vuelve a cargar en el centro para descargar y volver a cargar en la otra punta. Entonces acá, por ejemplo, se hizo un desdoblamiento, trabajando con dos servicios diferentes. Muchas veces el problema que se tiene en estas ciudades es que las unidades se guardan solamente en un sector, entonces también los recorridos son circulares y eso hace que sea difícil de materializar algunos recorridos. Pero bueno, todo es trabajable y es más fácil de utilizar con modelización. Entonces, volviendo al esquema de la metodología, con esta generación y evaluación de escenarios y con la situación actual, se pueden obtener resultados o productos como pasajeros de transporte público por ruta de tramo, niveles de saturación de los vehículos en que se viaja, servicios y flotas requeridas, los ingresos que van a tener los operadores, frecuencia de las rutas de transporte público en tramos, tiempos de viaje, ¿sí? Que esto es algo bastante importante, y el número de transbordos que van a tener los usuarios para vincular dos para origen-destino, las distancias a caminar para poder acceder, la accesibilidad del sistema y los costos de operación. En el caso de Viedma, bueno, se reformularon las líneas, generando desdoblamiento de una línea y agrupamiento de otras, en base a los perfiles de carga y los origen destino, y no se afectó la accesibilidad, esto es un punto importante, una reducción promedio del 20% de los kilómetros recorridos,
y bajando un 70% de recorridos en vías no pavimentadas. Esto es importante también para las condiciones de operación. Una reducción promedio de un 20% en los tiempos de viaje, reducciones en los costos de operación de un 25%, y la frecuencia de algunas líneas se mantuvieron constantes y otras se incrementaron, buscando una mayor utilización de las unidades más llenas, ¿sí? En este caso, habíamos utilizado una hipótesis de trabajar con una ocupación no mayor al 80% de la unidad, buscando el confort de los usuarios. Y de esta forma, bueno, si bien se tocaron las frecuencias, pocas líneas, lo que se hizo una necesidad, se dio a conocer una necesidad de utilizar aplicaciones que muestren las frecuencias y el horario de paso por distintos sectores de la ciudad, de las unidades, que muchas veces es más importante que tener una frecuencia. No, o sea, es más importante saber cuándo va a venir y limitar el tiempo de espera. ¿No? Bueno, ese fue el estudio del caso de la optimización, y lo voy a dejar con Freeway, que va a hablar sobre dos casos de estudio de microsimulación. Muchas gracias. Buenísimo, Gonzalo, gracias. Perfecto. El primer caso en particular que vamos a ver el día de hoy con PTVSIM es relacionado con el estudio del Centro de Transferencias de Carga de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual forma parte de un masterplan bastante ambicioso que realizó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y que tuvo como principal objetivo el desarrollo y potenciamiento de la zona en cara a los Juegos Olímpicos de la Juventud que se llevaron a cabo durante el 2018. IRB inició sus estudios en el sector a mediados del 2007 y ha venido haciendo actualizaciones y seguimiento constante de la movilidad del sector. Las actividades de atletismo y la Villa Olímpica se implantaron en la zona, ya que dentro de la misma se contaba con una gran cantidad de espacios de equipamiento deportivo. El masterplan busca una transformación urbana y social del entorno por medio de usos mixtos de suelo, desarrollo y potenciamiento de equipamientos, anexión de importantes pueblos comerciales y una mejora sustancial de la red de transporte público, para que de esta forma los vecinos puedan tener una mayor accesibilidad a medida que se acortan los tiempos de viaje y mejora la calidad de vida. Particularmente el centro de transferencias de carga en la parte inferior derecha, como ya lo estamos señalando, se implantó en el área para poder centralizar y organizar todas las actividades de logística que se llevaban a cabo habitualmente sobre las zonas residenciales aledañas y las cuales usaban la red de transporte local para acceder con sus vehículos pesados y hacer las maniobras de carga y descarga dentro de sus predios. El predio utilizado para centralizar toda la actividad fue escogido por los responsables del área de planificación y estudiado durante el proceso de consultoría para verificar su factibilidad. Como podemos observar, la oferta de transporte público propiamente dicha del sector está compuesta por importantes corredores de Metrobús, que IRB también tuvo la oportunidad de evaluar y diseñar, una línea de tranvía con conexión directa al sistema de subterráneos de la ciudad y un ramal de tren de cercanía. Así que, como podemos observar, la factibilidad de conexión con la red troncal de la ciudad y la conexión con diversos modos de transporte público hacen del lugar un emplazamiento ideal para este tipo de operaciones. Durante la fase de planificación, IRB tuvo la oportunidad de estudiar el impacto del centro de cargas y hasta se realizaron evaluaciones de la operación interna del predio, con el fin de mejorar la seguridad de maniobra de los vehículos pesados, mientras que al mismo tiempo se buscaba la optimización de las operaciones internas. Para el proyecto, pero el proyecto ha tenido una serie de modificaciones en el transcurso del tiempo, ya que desde el masterplan que se había planificado con anterioridad se podían observar una serie de estructuras de naves que recorrían el predio con un trazado longitudinal. Pero como podemos observar en la actualidad, solamente se ha construido un cierto porcentaje con esta modalidad.
y lo que resta se ha venido modificando para atender a ciertas características de operación en particular. Esta última implantación conllevó una modificación operativa de las condiciones evaluadas durante el proyecto original, por lo cual se evidencia que se debieron realizar algunas actualizaciones al estudio base. Gracias a la participación histórica y al conocimiento del área adquirida por IRB durante todo el periodo de seguimiento en esta nueva oportunidad, se tuvo la iniciativa de optar por nuevas tecnologías para de esta forma poder realizar un desarrollo de las modificaciones que se llevaron a cabo en el sector, ¿sí? Bien. Les voy a mostrar un video, ya que el uso de las nuevas tecnologías, cuando me refiero al uso de las nuevas tecnologías, me estoy refiriendo al uso, por ejemplo, de drones, para poder obtener datos como tiempos de viaje, velocidades y volúmenes vehiculares. Fue una estrategia acertada debido a la extensión del área de análisis y la complejidad de operación del propio centro logístico. De esta manera, las calibraciones que pudimos realizar y las comparaciones de operación con respecto al modelo de simulación fueron precisas y ayudaron a obtener una visión global de operación de la zona de estudio. Gracias a las metodologías usadas para la obtención de datos y la validación del modelo de simulación, se pudo concluir que las características de operación del renovado centro logístico de la ciudad no tienen un impacto negativo sobre la red de transporte de la zona, ya que las capacidades de la red aledaña son bastante bondadosas debido a sus características de geometría y jerarquía. Otras conclusiones que podemos obtener es que gracias a la utilización del PTV5 como herramienta de modelación, se pudieron dar diversos consejos de seguridad vial en los ingresos y egresos del nuevo parque logístico, dado que como resultado de análisis se realizaron análisis satisfactorios para el desarrollo de la zona. Como vemos en el video, se pudo hacer una comparación bastante acertada de la operación del sistema, por lo cual se evidencia que realmente el uso de esta herramienta es espectacular para este tipo de análisis. Perfecto. Ahora pasemos al siguiente estudio, ¿sí? Que es un estudio peatonal en una estación ferroviaria utilizando BigWorks, ¿sí? Bien, para poder explicar la importancia de este estudio y de la estación de trenes que se evaluó, debemos llevarlos brevemente a hacerles una introducción brevemente del contexto en el que se encuentra actualmente la operación de trenes de cercanía, para que puedan entender un poco mejor la envergadura y la importancia de esta estación de trenes. ¿Sí? Bien. Las terminales de todos los trenes de cercanía que conectan al área metropolitana de Buenos Aires, como vemos en la imagen, llegan hasta ciertos puntos dentro de la ciudad, pero los mismos no se conectan, impidiendo de esta forma una interconexión directa entre las líneas, por lo que no permiten que los viajes se puedan llevar a cabo de una punta del área metropolitana a otra. Por ejemplo, los viajes que se originan en el sur del área metropolitana no pueden simplemente seguir su camino por la red de trenes de cercanía hasta el extremo norte del área metropolitana. Estos viajes en la actualidad deben realizar una serie de transbordos con diversas modalidades de transporte para poder llegar hasta la terminal de trenes que te conectaría con el extremo norte del área metropolitana. El proyecto en sí pretende realizar una conexión directa de todas las líneas ferroviarias y que los mismos no tengan un corte donde las personas tengan que realizar transbordos, y que de esta manera los usuarios puedan transitar libremente
entre sus pares orígenes-destino, minimizando los tiempos de viaje y mejorando la calidad de vida de los usuarios. Como podemos observar en las siguientes imágenes, se desarrolla una estación de trenes justamente en una de las vías más importantes e icónicas de la ciudad. Sí, la avenida 9 de Julio con su espectacular obelisco. Y que funciona como un gran centro de interconexión debido a que la mayoría de las líneas de transporte público convergen siempre en algún punto de ella. Esta estación es bastante ambiciosa y podría ser una de las más importantes de Sudamérica, ya que solamente el sector que analizamos dentro de IRB cuenta con unos 6.200 metros cuadrados de construcción, 3 niveles de circulación, 4 salidas directas a la superficie, 2 conexiones con el sistema de subterráneos de la ciudad, una conexión con el vestíbulo central de interconexión del sistema que cuenta con diversos modos de transporte y paseos comerciales, una conexión directa con las plataformas del sistema de trenes bajo tierra que provienen del norte y del sur de la ciudad. Y por último, para poder definir un poco la oferta y la operación de los trenes, se tomó como consideración una frecuencia de formaciones de cada 3 minutos. ¿Sí? Lo cual explicaría que cada 3 minutos estaría llegando una formación de trenes a nuestra estación. Una vez definidas las características de operación, con los planos ya pudimos nosotros realizar todo lo que fue la estructura dentro del software para poder representar todas las áreas de circulación, como escaleras fijas y escaleras mecánicas, así como también la circulación en andenes y molinetes, o también conocidos en algunos lugares como torniquetes, ¿sí? Seguidamente, la metodología que aplicamos para poder llevar a cabo las modificaciones de parámetros de comportamiento del modelo fue la de realizar una serie de relevamientos que se ejecutaron durante los periodos horarios picos del sistema subterráneo de la ciudad. En este caso se escogieron 2 estaciones que iban a estar relacionadas directamente con nuestro sistema y que en las mismas se tomaron mediciones para poder ajustar, por ejemplo, los tiempos de viaje, las velocidades en escaleras, las velocidades en circulación bajo diversas características de análisis y densidades durante los periodos picos y en entornos que ya nosotros conocíamos y que estaban controlados de cierta forma. Con esto se logró de una u otra forma obtener un vistazo inicial de los parámetros que podríamos utilizar para poder representar las condiciones o la agresividad, si se podría decir de esta forma, de los peatones dentro de la red de transporte público de la ciudad y en una estación de trenes características y conocidas, ¿sí? Bien, la estación como tal tendría 4 accesos directamente desde la superficie que conectan a la avenida 9 de Julio y a su infinidad de ofertas de transporte público con la estación de trenes. Estas 4 entradas se dividieron por cuadrantes de las cuales se tenían que representar la operación de los usuarios durante los periodos picos en el periodo pico de la mañana eran aproximadamente 50.000 personas y por la tarde eran aproximadamente 60.000 personas. Bueno, esto según proyecciones hechas para el año 2030, ¿sí? Por el mismo cliente. Luego de definir los cuadrantes y tener la matriz de viaje, ¿sí? Que fue aportada también por el cliente, había que diseñar un sistema conceptual de enrutamiento que sirviera para poder representar todos los posibles orígenes destino dentro del sistema modelado. Vean que como por ejemplo para el caso de viajes que se originan en los cuadrantes de entrada al nivel de la superficie,
se diseñaron de forma conceptual todas las posibles decisiones a las cuales estarían sometidos los usuarios al ingresar a nuestro sistema. Debemos recordar que para cada origen-destino se tuvo que realizar un análisis similar y de esta forma poder conocer la lógica y funcionamiento que tendría la estación en el futuro. Por ejemplo, en los siguientes videos podemos observar cómo se desenvolvían las condiciones de operación para cada caso de evaluación. Es importante recalcar que para este modelo se decidieron evaluar varios escenarios particulares que comprendían desde el cierre de algunas escaleras hasta condiciones en las que la demanda era aumentada abruptamente debido a posibles causas en la superficie que aumentaran el ingreso de personas considerablemente. Uno de estos escenarios, claramente, es el de evacuación, ¿sí? Durante el cual se realizó un análisis de la capacidad de las áreas de escaleras dentro de la estación para poder verificar que durante alguna emergencia en particular la estación pudiera evacuar sus instalaciones sin mayores inconvenientes. Del estudio surgieron observaciones que se discutieron con los proyectistas y que fueron tomadas en cuenta para el diseño definitivo de la estación. ¿Sí? Específicamente, para poder discutir estas características con los proyectistas, fueron de mucha ayuda los mapas de calor o los mapas de densidad que nos permiten extraer el modelo directamente de cada uno de los intervalos que se fueron evaluando dentro del mismo, ¿sí? Como se ve acá, que se hicieron algunas comparaciones con los videos y las densidades y se pudieron observar directamente con el cliente, directamente con los responsables de diseño, las características de operación durante los diversos periodos evaluados y los diversos modelos que se realizaron, ¿sí? Esto habla de la importancia que conlleva la realización de este tipo de estudios y también nos muestra la capacidad que posee la familia de software de PTV para brindar soluciones a la planificación y el diseño y evaluación de estructuras, redes y sistemas de transporte. ¿Sí? Perfecto. Bueno, con esto he terminado mi intervención en el día de hoy y agradezco enormemente a los organizadores por esta iniciativa que nos permite compartir experiencias con el resto de los usuarios y personas interesadas en este mundo de la planificación del transporte. Bien, los dejo con las conclusiones y el cierre de la charla a cargo del ingeniero Jampolsky. Bueno, gracias Gonzalo y Freeway. A modo de conclusión, lo que podemos decir es, en vista del proyecto que acabamos de realizar, es cuán importante es para la planificación del transporte público, del transporte privado, las herramientas de PTV Group. ¿Sí? Sin estas herramientas sería mucho más difícil planificar los proyectos en todas las redes viales en las que estamos trabajando y en las que vamos a trabajar en el futuro. Es fundamental planificar el sistema de transporte público, no solo en las grandes ciudades, sino que también en las ciudades más pequeñas, como es el caso que vimos de Viedma, ciudades que tienen, Viedma tiene unos 70.000 habitantes, pero en la República Argentina hay ciudades con menos de 200.000 habitantes que todavía cuentan con transporte público. Independicémonos por un momento del tema del COVID-19, imaginémonos que en un futuro cercano volvemos a la normalidad anterior. Entonces va a ser fundamental rediseñar las redes de transporte público en estas ciudades. ¿Por qué? Porque la escala ameritan a que
viajes que hoy se realizan todavía en transporte público se realicen o con motos o se pasen al transporte privado. Y si no rediseñamos el sistema para hacerlo más competitivo en cuanto a costos, no nos olvidemos que en todas estas ciudades y en toda la República el sistema de transporte público es subsidiado, con lo cual el usuario paga parte de la tarifa que realmente cuesta el sistema. Y lo que se ve es que son sistemas que son muy costosos de mantener. Entonces hay que, de alguna forma, rediseñar todas estas redes y en este sentido el PTV Visum es fundamental y la colaboración de los funcionarios técnicos, políticos de los municipios es fundamental para poder llevar a cabo este nuevo análisis. Y si el COVID va a modificar la forma de movernos, bueno, también va a ser fundamental rediseñar esta red de transporte público con software como el PTV Visum. Lo mismo para el tránsito vehicular y peatonal. En el caso del tránsito vehicular, el Visum es una herramienta fundamental. Y es fundamental porque permiten que mejoremos los proyectos, que veamos dónde pueden estar los inconvenientes en los cuales nosotros como profesionales tenemos que atender, poner el ojo y realizar todas las modificaciones que dentro de nuestros conocimientos estén disponibles para mejorar estos puntos que pueden llegar a ser críticos. Y lo mismo para el PTV Vivo, que es una herramienta que va a ser fundamental. Y también, volviendo al tema del COVID-19, va a ser fundamental no solo en proyectos como el que mostramos de la estación ferroviaria, sino en proyectos donde el tema de la distancia social va a ser requerida. Y estamos hablando de centros comerciales, de supermercados, de estaciones ferroviarias, de estadios, todos ámbitos en los cuales el tema peatonal se va a ver modificado desgraciadamente en virtud de esta pandemia. Y bueno, por último, como dijimos, nosotros hace 15 años que estamos en el mercado y desde hace ya varios años atrás hemos comenzado a trabajar con las herramientas de PTV y lo que encontramos es que son software, herramientas que son muy amigables para manejar, y hemos capacitado nosotros a nuestros ingenieros y a nuestros técnicos modeladores para que colaboren con los municipios, la parte del Estado que necesita planificar, y hemos participado, gracias a Dios, en diversos proyectos, no solo en nuestro país, Argentina, sino que en otros países de la región, y la idea es seguir trabajando en el futuro. Bueno, por último, quería volver a agradecer a la gente de PTV por la invitación a que participemos de este webinar. Bueno, buenas tardes para todos. Ha sido un placer. Muchas gracias, Guillermo. Pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Voy a leer las preguntas que están en el público. Y, bueno, buenos días a... y bueno, y nuestro equipo de IRB va a responderlas. Bueno, la primera pregunta es que si IRB tiene una página web o canal por donde uno pueda consultar sus trabajos realizados. Sí, buenas tardes. Sí, bueno, ahí en la presentación que están viendo están nuestras direcciones de email. La página nuestra es www.irbsa.com.ar y bueno, nos pueden contactar ahí por cualquier consulta o por cualquier inquietud. Muchas gracias. Juan, ¿nos podrías decir la siguiente pregunta del público, por favor? Sí, Lau. Sí, tenemos una pregunta, la cual, bueno, está dividida en dos partes. Primeramente es preguntarle a nuestros panelistas
¿qué tanto valor dan a los modelos de simulación para interactuar con sectores técnicos y no técnicos involucrados en la estructura del transporte? Es decir, los usuarios, los operadores y los controladores. Y como segunda pregunta es, ¿cómo se trabaja para generar soluciones con base en modelos que puedan ser aceptados por las partes para que todo el trabajo sea socialmente factible? Bueno, con respecto a la primera pregunta, es importante el uso de los modelos, ya que como dijimos recién es una excelente herramienta para la planificación. Y, por ejemplo, en los videos que estamos viendo, permiten no solo a los usuarios, a los técnicos, a los políticos, a los vecinos que estén involucrados con los proyectos, que vean un poco cómo sería la solución del problema y no que quede solamente en palabras. Son lo suficientemente demostrativos como para poder convencer a los usuarios futuros de cómo sería el proyecto una vez implementado. ¿Sí? Y la segunda pregunta era... Sí, la segunda pregunta que va ligada es, ¿cómo trabajan para generar soluciones con base en los modelos? Para que estos puedan ser aceptados por las partes, para que todo el trabajo sea socialmente factible. Okay. Gonzalo Freire, si quiere contestar. Sí, ¿qué tal, Gonzalo? La verdad que vamos trabajando en simultáneo, sobre todo con los clientes, que no son entes gubernamentales, haciendo presentaciones preliminares, haciendo focus group y también, bueno, con los usuarios y comunicando socialmente a través de videos y a través de resultados gráficos, como fuimos viendo a lo largo de las presentaciones. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Gilberto, ¿nos podrías decir la siguiente pregunta? Claro que sí, nos preguntan desde Ecuador. Es una duda que comienza así. Mi duda es, ¿cuándo podemos hablar de que un sistema de transporte público ha colapsado para la intervención de otro modelo? Bien, bueno, hay muchos indicadores que hablan del colapso de un sistema. También va a depender de los operadores y de los entes públicos que entiendan que existe un colapso real sobre ese sistema. Para los usuarios, los mayores colapsos empiezan a estar cuando ven que su saturación o la saturación de los vehículos es tal de que no pueden viajar con un determinado confort. Y eso, bueno, en el equilibrio que hay entre estas tres partes que mencionaba en la presentación, es a donde hay que enfocarse, pero primero tiene que haber una necesidad desde las entidades públicas para ese llamado, esa convocatoria a optimización. Después, bueno, ¿cuánto se va a saturar una unidad? Va a ser un equilibrio que hay que trabajar. Y después también muchas veces es con la cantidad de transbordos, ¿sí? Cuando los usuarios empiezan a transbordar mucho para unir un par de origen-destino y tienen posibilidades de acceder a otro modo de transporte, por ejemplo, un automóvil o una moto a bajo costo o con un costo generalizado similar al transporte público, se cambian de modo y eso empieza también a hacer un llamado de atención o a generar una alerta para los transportistas o los operadores, ¿no? En este caso. Muchas gracias, Guillermo. Y bueno, pasamos a la última pregunta, que es la de ¿qué otras herramientas de recolección de datos, además de drones, han usado dentro de IRB para medir las características del tránsito? Ok, bueno, en IRB, además de drones, contamos con información de cámaras de video. Solemos utilizar diferentes cámaras para recolectar la información. De eso más que nada de demanda. Información de oferta, tenemos cámaras que permiten mapear infraestructura vial, o sea, la parte de oferta, y georreferenciarla, con lo cual es muy fácil después la operación con los modelos en la parte de oferta. Bueno, y después contamos con tablets y demás equipos para tomar
muestras de matrices origen y destino, para hacer relevamientos de frecuencia de ocupación visual, otros relevamientos complementarios, preferencia declarada, por ejemplo, diferentes estudios que permiten alimentar las modelizaciones. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y por último, voy a pasar el micrófono a Gilberto Rueda, nuestro Business Development Manager, para que haga el cierre del webinar. Gracias, Lau. Bueno, pues muchas gracias a todos, principalmente a los asistentes y al equipo de IRB que nos acompañó con esta presentación, que para mí pues ha sido un gran ejemplo del amplio espectro de los proyectos que se pueden evaluar mediante el correcto uso de las herramientas de modelación, en donde se puede pasar desde la fase de la planeación de las vías, los sistemas de transporte público, y como lo mostraron, pues se puede terminar en una evaluación operativa de infraestructura vial, incluso al nivel de infraestructura peatonal, ¿no? Con gran detalle, y todo esto con el fin de que todos los ingenieros o los relacionados a los proyectos de movilidad, transporte, que queremos es tomar decisiones informadas antes de llevar a cabo la fase ejecutiva de los proyectos, ¿no? Lo cual nos implica seguramente para los gobiernos y para los privados ahorros, mejoras, incrementos de ingresos, que es el fin básicamente de toda esta ciencia y toda esta ingeniería que está detrás del uso de la modelación y análisis para proyectos de sistemas de transporte. Pues muchas gracias a todos los asistentes de nueva cuenta, a IRB, Guillermo, Gonzalo y Bray, muchas gracias. Y por nuestra parte únicamente les recordamos a los asistentes que vamos a seguir con estas sesiones. La próxima semana ya tenemos otra que es relacionada con presentaciones de estudiantes que nos muestran también los proyectos que realizan, y para dentro de 2 semanas algo relacionado con la construcción de modelos y comportamientos de bicicletas en BICIM. De nueva cuenta, gracias y que estén muy bien. Buena tarde a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego, gracias.